Hay un pez que crece más rápido que cualquier otro cultivo acuático del planeta. Un pez que puede reproducirse en condiciones de agua tan degradada que ningún otro pez sobreviviría. Un pez que convierte alimento vegetal en proteína animal con una eficiencia que avergüenza a cualquier sistema de ganadería convencional. Un pez que ha alimentado a civilizaciones africanas durante milenios, que los faraones del antiguo Egipto cultivaban en estanques hace más de 3000 años, y que hoy es el pez de acuicultura más producido del mundo. Y sin embargo, este mismo pez fue prohibido en varios estados de Estados Unidos, discriminado por los mercados occidentales durante décadas y deliberadamente excluido de los programas de acuicultura que las instituciones internacionales promovieron en los países en desarrollo durante la segunda mitad del siglo XX. El pez en cuestión es la tilapia, y su historia es mucho más profunda y más importante de lo que su presencia en los menús de los restaurantes de comida rápida sugiere. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La tilapia no es una especie única, sino un grupo de más de 100 especies de peces de agua dulce, pertenecientes principalmente a los géneros Oreochromis, Saroterodon y Tilapia, todas nativas del África subsahariana y del Medio Oriente. Las más cultivadas comercialmente son Oreochromis niloticus, la tilapia del Nilo, y Oreochromis mozambicus, la tilapia de Mozambique. La tilapia del Nilo es la especie que aparece en representaciones del antiguo Egipto. Hay imágenes en tumbas faraónicas de más de 3000 años de antigüedad que muestran estanques de cultivo de tilapia. Los egipcios no solo la comían, la consideraban un símbolo sagrado de renacimiento porque incuba sus huevos en la boca, y los alevines regresan a la boca de la madre cuando sienten peligro, creando la imagen de un pez que produce vida desde su propia cabeza. En el lago Victoria, en el lago Tanganika y en otros grandes lagos africanos, la pesca de tilapia ha sido durante siglos la principal fuente de proteína animal para decenas de millones de personas. Los números que la convierten en el alimento del futuro. La eficiencia de conversión alimentaria de la tilapia es uno de sus atributos más extraordinarios desde el punto de vista de la seguridad alimentaria global. Para producir 1 kilogramo de carne de res en sistemas convencionales de ganadería, se necesitan entre 7 y 10 kilogramos de alimento vegetal. Para producir 1 kilogramo de carne de cerdo, se necesitan entre 3 y 5 kilogramos. Para producir 1 kilogramo de pollo, entre 2 y 3 kilogramos. Para producir 1 kilogramo de tilapia en sistemas de acuicultura bien gestionados, se necesita entre 1,5 y 2 kilogramos de alimento vegetal. Esto significa que la tilapia convierte el alimento vegetal en proteína animal con una eficiencia entre 3 y 5 veces superior a la ganadería bovina. Además, la tilapia es un pez predominantemente herbívoro que puede criarse con alimentos de muy bajo costo: algas, plantas acuáticas, residuos vegetales, fitoplancton y subproductos agroindustriales. En sistemas integrados de acuicultura y agricultura, puede criarse prácticamente sin coste de alimentación externo. La acuicultura integrada. El sistema milenario que alimentó Asia durante siglos. El cultivo de peces en combinación con la agricultura, conocido como acuicultura integrada o piscicultura integrada, es una práctica con más de 2000 años de historia documentada en China. El sistema más clásico consiste en criar peces en los arrozales inundados durante el periodo de crecimiento del arroz. Los peces, incluyendo tilapia y carpas, se alimentan de las algas, los insectos y los residuos orgánicos que proliferan en el agua del arrozal. A cambio, fertilizan el agua con sus excrementos, que son ricos en nitrógeno y fósforo, y que las raíces del arroz absorben directamente. También controlan las poblaciones de insectos plaga y reducen el crecimiento de malas hierbas acuáticas.
El resultado es un sistema donde el arroz crece mejor gracias a los peces, y los peces crecen sin coste de alimentación externo. Estudios comparativos entre arrozales con peces y arrozales sin peces en China, Vietnam e India han documentado consistentemente que los arrozales con peces producen entre un 10 y un 20% más de arroz. Además de la producción de pescado adicional, ¿por qué fue prohibida la tilapia en varios estados de EEE-UU? En los años 1960 y 1970, cuando la tilapia fue introducida en Estados Unidos como especie potencial para la acuicultura, varios estados del sur del país la declararon especie prohibida o la sometieron a restricciones severas de cultivo y comercialización. Las razones oficiales eran ecológicas. La tilapia es una especie extremadamente adaptable y con alta capacidad reproductiva, y en los estados del sur, con clima cálido, existía el temor de que escapes de los cultivos pudieran establecer poblaciones silvestres que compitieran con las especies nativas. Este temor no era completamente infundado. En Florida y Texas, donde la tilapia se escapó de cultivos privados o fue liberada deliberadamente, sí se establecieron poblaciones silvestres que en algunos ecosistemas han alterado la vegetación acuática. Pero la magnitud de la respuesta regulatoria, que en algunos estados llegó a prohibir incluso la tenencia de tilapia viva para uso culinario, sugiere que los intereses de la industria pesquera convencional, que veía en la tilapia un competidor potencialmente devastador para sus mercados, también jugaron un papel significativo en la presión política que llevó a esas prohibiciones. La revolución de la acuicultura, cómo la tilapia se convirtió en el pez más producido del mundo. A pesar de las restricciones en algunos mercados, la producción global de tilapia creció de forma explosiva desde los años 1980. En 1980, la producción mundial de tilapia era de aproximadamente 200.000 toneladas anuales. En 2023, superó los 7 millones de toneladas, convirtiéndola en el tercer pez más producido en acuicultura a nivel mundial. Detrás de la carpa común y la carpa plateada, ambas también de acuicultura china. China produce aproximadamente el 55% de toda la tilapia del mundo. El resto se produce principalmente en Egipto, Indonesia, Brasil, Tailandia y otros países tropicales. La tilapia es hoy uno de los peces más consumidos del mundo, especialmente en Estados Unidos, donde paradójicamente se consume en grandes cantidades a pesar de las restricciones históricas a su producción local, importándola principalmente desde China y América Latina. El mercado global de tilapia mueve más de $10.000 millones anuales. Deja tu like, suscríbete y comparte. El sistema Biofloc, la revolución en el cultivo de tilapia sin agua limpia. Uno de los desarrollos más prometedores en la acuicultura de tilapia de las últimas 2 décadas es la tecnología de sistema Biofloc, desarrollada inicialmente en Israel y refinada por investigadores brasileños y asiáticos. En los sistemas convencionales de acuicultura intensiva, el mayor problema es la calidad del agua. Los peces producen desechos nitrogenados que se acumulan rápidamente en el agua y se vuelven tóxicos a altas concentraciones. Esto obliga a cambiar grandes volúmenes de agua regularmente o a instalar sistemas de filtración complejos y costosos. El sistema Biofloc resuelve este problema de una manera brillante. En vez de eliminar los desechos nitrogenados, los convierte en alimento para los peces. Mediante la adición de carbohidratos al agua de cultivo, se estimula el crecimiento de bacterias que consumen el nitrógeno de los desechos y forman flóculos, grumos de bacterias, protozoos y materia orgánica, que los peces consumen activamente como alimento suplementario. El resultado es un sistema de cultivo de ciclo casi cerrado
que usa entre un 90 y un 99% menos de agua que los sistemas convencionales y que reduce el coste de alimentación hasta en un 30%. La tilapia y la seguridad alimentaria en África. El potencial desaprovechado. África subsahariana, donde la tilapia es originaria y donde forma parte de la cultura alimentaria desde hace milenios, es paradójicamente la región que menos ha desarrollado la acuicultura de tilapia como solución a la inseguridad alimentaria crónica. La producción de tilapia en África, con la excepción de Egipto, que es el segundo productor mundial, es marginal comparada con su potencial. Las razones son múltiples. Falta de financiación para el desarrollo de infraestructuras de acuicultura, falta de acceso a alevines de calidad, falta de cadenas de frío para comercializar el producto y, en algunos casos, la preferencia cultural por la pesca silvestre sobre la pesca de cultivo. Sin embargo, los estudios de potencial acuícola del continente africano muestran que los recursos hídricos disponibles en los grandes lagos, ríos y zonas costeras del continente podrían sostener una producción de tilapia de decenas de millones de toneladas anuales, suficiente para proporcionar proteína animal a toda la población del continente a un coste accesible. El pez que podría acabar con el hambre en su propio continente de origen sigue siendo, en gran medida, un potencial desaprovechado. Los sistemas de acuicultura doméstica. Con tilapia, producir proteína en el jardín. Una de las aplicaciones más interesantes de la tilapia, desde el punto de vista de la autosuficiencia alimentaria, es la posibilidad de cultivarla en sistemas domésticos de pequeña escala. La tilapia puede criarse en estanques de plástico o de hormigón de entre 1.000 y 5.000 litros, con resultados productivos muy significativos. En sistemas bien gestionados con aireación y alimentación adecuadas, una densidad de entre 20 y 50 tilapias por metro cúbico de agua es perfectamente manejable. Un estanque de 2.000 litros puede producir entre 20 y 40 kilogramos de tilapia por ciclo de cultivo, que dura entre 6 y 9 meses. Los sistemas de acuaponía, que combinan el cultivo de tilapia con el cultivo hidropónico de vegetales, son especialmente interesantes. El agua de los tanques de peces, rica en nitrógeno y otros nutrientes procedentes de los excrementos de los peces, circula a través de camas de cultivo donde crecen lechugas, tomates, pimientos y otras hortalizas que absorben los nutrientes y devuelven el agua limpia a los peces. El sistema produce simultáneamente proteína animal y hortalizas con un uso mínimo de agua y sin necesidad de fertilizantes externos. El futuro proteico del planeta. ¿Por qué la tilapia es parte de la solución? La humanidad enfrenta un desafío monumental en las próximas décadas: alimentar a una población que superará los 9.000 millones de personas para 2050 con los recursos hídricos, terrestres y energéticos disponibles, que son cada vez más limitados y más presionados por el cambio climático. La ganadería convencional, que hoy ocupa el 80% de la tierra agrícola del planeta para producir solo el 20% de las calorías globales, no es una solución escalable en ese contexto. La acuicultura de tilapia, con su eficiencia de conversión alimentaria excepcional, su adaptabilidad a condiciones difíciles, su posibilidad de integración con sistemas agrícolas y su bajo impacto ambiental en sistemas bien gestionados, es una pieza importante del rompecabezas de la seguridad alimentaria global. El pez que los faraones criaban hace 3.000 años, que fue prohibido en algunos estados de EU por presiones de la industria y que hoy se consume en todo el mundo sin que la mayoría de las personas conozca su extraordinaria historia, puede ser uno de los alimentos más importantes del siglo XXI.
Cómo empezar tu propio cultivo de tilapia paso a paso. Si quieres producir tu propia proteína animal de forma eficiente y económica, la tilapia es una de las mejores opciones disponibles. Necesitas un contenedor de al menos 500 litros. Puede ser un estanque de plástico, una bañera reciclada o un depósito de polietileno. Un sistema de aireación básico con una bomba de acuario y piedras difusoras es suficiente para densidades bajas de cultivo doméstico. Los alevines de tilapia del Nilo puedes adquirirlos en criaderos especializados a un coste muy bajo. Aliméntalos con pienso de acuicultura, con hojas de moringa picadas, con algas cultivadas en casa o con cualquier combinación de materiales vegetales ricos en proteína, en condiciones cálidas con temperaturas de agua entre 25 y 30 grados Celsius. La tilapia crece de alevín a tamaño de cosecha en entre 6 y 8 meses. Si combinas el sistema con cultivo de plantas en acuaponía, el agua fertiliza tus hortalizas y reduces aún más el coste total. Con una inversión inicial mínima y sin costes recurrentes significativos, puedes producir proteína animal fresca de alta calidad en tu propio espacio, demostrando que el pez prohibido siempre estuvo al alcance de todos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.